Somos estudiantes de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, de la materia de Ingeniería de Procesos. Somos el grupo número 2 y a continuación le vamos a exponer las siguientes definiciones. Bueno, tenemos como primer punto la definición de lo que son los instrumentos de medida, en los cuales nos dice que la medición es una actividad que depende por entero de las herramientas de la medición, que es utilizada para determinar diferentes magnitudes. Ya esto puede ser en un cuerpo o un material, o ya sea en cuanto a una cantidad, en los cuales existen diferentes unidades de medida, dependiendo de lo que uno pretenda medir. Ya sea el paso del volumen, dimensión, entre otros. Tenemos posible de realizar mediciones de diferentes formas, tanto directas como indirectas. También podemos decir que la definición de los instrumentos de medición es muy importante en la industria, ya que es fundamental para el desarrollo de diversas actividades o la creación y la fabricación de mediciones fiables y exactas. Tenemos diferentes herramientas de medición, en cual tenemos lo que son los... Praño, continúa. Tenemos como ejemplo el calibre, que es un instrumento para realizar mediciones industriales, tanto como de espesores o de diámetros, tanto interiores como exteriores. Tenemos el siguiente, que es el micrómetro, en lo cual es un instrumento para tomar medidas de elevadas precisiones, gracias a la cual es posible realizar ya sea en centésima, en milímetros, también conocida como micras. Y al siguiente tenemos lo que son los medidores de longitud, en los cuales son herramientas que pueden ser medidores de longitud, tanto horizontales como verticales, que sirven para medir la distancia a través de un láser, que se proyecta desde el aparato hasta el punto que se desea medir. Ya el siguiente tenemos lo que son los goniómetros, que en sí es un aparato utilizado para medir ángulos. También son muy utilizados para hacer que un cuerpo gire de un ángulo preciso. Es muy usado tanto para las mediciones de vidrio y cristales. Tenemos otros que son los calibres trazados, en sí que son para calibrar alturas, tanto de instrumentos que se utilizan en el área de control de calidad, en lo cual se encarga de medir y trazar piezas como centros para taladro, ejes de simetrías, entre otros. Ya tenemos los termómetros, que sí son mayormente conocidos y utilizados en las industrias, que lo que sirve para medir la temperatura, ya sea de un cuerpo, un objeto o una sustancia. Tenemos las siguientes, que son las básculas industriales, que son para medir el peso o la masa de un objeto, ya que puede estar colocado en una placa o suspendido en un gancho que se cuelga una báscula. Ya tenemos la siguiente, que son los niveles de burbuja, en los cuales se utiliza para realizar mediciones de verticalidad y la horizontalidad, ya sea de un plano recto. Tenemos la siguiente, que son los telémetros, en los cuales sí son para medir lo que son la longitud, la anchura, y ya puede ser, esto se hace por medio de un sistema láser, ya en los cuales solo pulsar un botón, en lo cual indica la pantalla de medición. Tenemos lo que son los centradores, que en sí son el punto cero de una pieza de trabajo, en lo cual es especial útil para las máquinas fresadoras
entre otras como las erosionadoras. Tenemos la siguiente bueno, el siguiente tema a hablar es sobre los sensores, en lo cual nos dice que los sensores es un dispositivo que capta un estímulo en su entorno y traduce la información, en lo cual dicha información se convierte en impulsos electrónicos que posteriormente es procesado por una serie de circuitos. Genera una acción predeterminada del sistema. Ya existen a nivel industrial una variedad de tipos de sensores en los cuales tenemos como los sensores fotoeléctricos. Craño, continúa. Ya, estos sí son un dispositivo que responde a los cambios de intensidad de luz. Este equipo de sensores se usan para detectar el nivel de luz y producir la señal de salida. En este tipo de sensores se incluye un traductor para convertir la luz a una señal eléctrica. Tenemos el siguiente, que son los sensores de proximidad, en los cuales se basan en la detección de objetos o señales que se encuentran cerca del elemento sensor. Es más común de estos son los interruptores de posición y los detectores capacitivos o los inductivos, entre otros. El siguiente tenemos los sensores de finales de carrera, que en sí se encuentra al final de carrera, o un sensor de contacto, que se trata en dispositivos neumáticos, mecánicos, electrónicos, situados en un recorrido ya sea de un elemento móvil. Por ejemplo, podemos poner una banda transportadora de una línea de producción. Ya, pero sin embargo, existen otros tipos de sensores, como tenemos de posición angular o lineal, tenemos de desplazamiento de formación, de velocidad lineal y angular, tenemos de aceleración, de precisión, tenemos de caudal, de sensores de temperaturas, de presencia, los táctiles y proximidad. Tenemos aquí los que son los transmisores, los cuales son instrumentos que captan una variable dentro del proceso y la transmiten a una distancia a un instrumento receptor indicador, registrador, controlador, o una combinación de estos. También existen varios tipos de transmisores, en los cuales tenemos los neumáticas, electrónicas, digitales, hidráulica y telemétricos. ¿Qué es un transmisor neumático? Nos dice que es un dispositivo que convierte un desplazamiento mecánico en varias proporciones de presión. Estos transmisores se basan en un sistema de toberas obturado, que convierte el movimiento del elemento de medición en una señal neumática. Como podemos ver ahí, bueno, seguimos con los transmisores eléctricos, en los cuales generalmente son más precisos y dan una respuesta mucho más rápida que los mecánicos. En sí se debe una parte de precisión en los circuitos electrónicos, en la parte de pequeñísimos movimientos que se necesitan en los elementos elásticos para obtener el cambio electrónico. Tenemos los siguientes, que son los transmisores digitales, en los cuales sí, esto es lo que hacen emitir una señal digital que consiste en una serie de pulsos de forma de bits. Cada bit consiste en dos signos, puede ser el 0 y el 1, en el cual representa un paso del 1, pasa el 1 o no, el 0, de la señal a través del conductor. Y una de las ventajas de estos tipos de transmisores es que la señal de salida puede recibir directamente de un procesador. Tenemos
los que son transmisores hidráulicos, en los cual esto es lo que captan el comportamiento del fluido y lo transmite. Tenemos que esto se utiliza ocasionalmente cuando se requiere una gran potencia. Para este tipo de transmisión existe una variedad, ya que su uso es para aplicación específica. Existen transmisores con medición que van desde 0 a 2.5 hasta de 0 a 600 bar. En una señal de entrada, en cuanto a su señal de salida, tenemos diferentes. De 4 a 20, de 0 a 5, de 1 a 6 o de 0 a 10. También tenemos de 0 a 5 a 4. Tenemos los transmisores telemétricos en sí, que son para medir lo que son las distancias y sirven para monitorear y controlar la distancia a través de una señal de radio, de arranque y paro de una bomba o de una bomba de pozo, abrir o cerrar una válvula de un tanque, saber qué cantidad de agua tiene el tanque, monitorear la precisión del proceso, ya sea su temperatura, la variable eléctrica, los motores, las bombas y principalmente atender fallas de manera inmediata. Seguimos lo que son la señal digital. La señal digital es generada por algún tipo de fenómeno electromagnético, que en cada signo que codifica el contenido de la misma puede ser analizada en términos en algunas magnitudes que representan valores directos en lugar de valores dentro de un cierto rango. Por ejemplo, un interruptor de una luz puede tomar valores. La siguiente diapositiva. Tenemos el ejemplo en que de luz que puede tomar dos valores, tanto de estado abierto o cerrado en la misma lámpara, encendido o apagada. Esto no significa que la señal físicamente sea discreta, ya que los campos electromagnéticos suelen ser continuos y no en general existe una forma de discretizarla. Ahí tenemos en la imagen en los cuales tenemos diferentes señales en los cuales están a un nivel bajo, un nivel alto. El 3 tenemos un flanco de subida y el 4 tenemos lo que son un flanco de bajada. La señal análoga es un tipo de señal generada por algún tipo de fenómeno electromagnético, en los cuales es representable por una función matemática continua en una variable de amplitud y de periodo. Esto sí, lo que va en función al tiempo. Aquí tenemos un concepto de controlador, que sí es un controlador automático que compara el valor real de la salida de una planta con una entrada de referencia o ya sea un valor deseado. Determina la desviación y produce una señal de control que reducirá la desviación de cero o un valor pequeño, de manera la cual el controlador automático produce la señal de control, lo que se denomina acción de control. La siguiente, pues. Ya tenemos la clasificación de controladores industriales, en los cuales se clasifican de acuerdo a su acción de control, que tenemos que ya sea en dos porciones, o de encendido o de apagado. Tenemos los proporcionales, los integrales, proporcionales integrales, proporcionales derivativos, tenemos los proporcionales integrales y derivados. Y a continuación tenemos los actuadores, en lo que sí, la función que hacen los actuadores en sí
transformar algún tipo de energía, ya puede ser una eléctrica o hidráulica. Tenemos que ya sea transformarla en una energía mecánica o térmica. Generalmente se conoce un nombre de actuador a los elementos finales, que se permiten modificar las variables y controlar en una instalación automatizada, en los cuales se trata de elementos que ejerce interfaz de potencia, convirtiendo magnitudes físicas normalmente de carácter electrónico en algún tipo de magnitud, en lo cual le permite actuar sobre el medio o el proceso de controlar. Al mismo tiempo, aíslan la parte del control del sistema y de la carga que gobierna el proceso. Ya tenemos que existen tres tipos de actuadores, en los cuales tenemos lo eléctrico, hidráulico y neumático. ¿Cuál es la función del eléctrico? En sí, la función principal es transformar la energía eléctrica en energía mecánica rotacional. Tenemos lo hidráulico, en los cuales se obtiene su energía de un fluido a presión, generalmente algún tipo de aceite mineral. La principal ventaja de estos actuadores en relación de potencia y peso. Tenemos los neumáticos, en los que sí hacen transformar la energía acumulada en el aire comprimido en el trabajo mecánico de movimiento rectilíneo. Continúo en la siguiente. Ya en sí existen, aquí están los tipos de actuadores. Avanza un paso más. Ya los tipos de actuadores, en cuales, ya como dijimos, los neumáticos, hidráulicos y eléctricos. Tenemos las ventajas y tanto las desventajas. Como un neumático, la ventaja es que de bajo costo, rapidez, sencillo y robusto. Y la desventaja es que requiere instalación especial y son muy ruidosos. Tenemos los hidráulicos, que son rápidos, de alta capacidad de carga, presencia de actividad frente a la carga estática. Y su desventaja tenemos que son difíciles al momento de realizar un mantenimiento y resultan poco económicos. Tenemos los eléctricos, que en sí son, en las ventajas que son precisos, fiables, silenciosos, su control es sencillo y son de fácil instalación. Pero las ventajas tenemos que son potencias limitadas, tiene potencia limitada. Continúa, por ahí, así. Ya tenemos el concepto de exactitud, en cual se define como la proximidad entre un valor medio o un valor verdadero de una magnitud de medida. La exactitud es una medida, no es una magnitud, y se expresa numéricamente. Se dice que la medición es más exacta cuando más pequeño es el error de la medición. Entre otros conceptos tenemos también lo que es el concepto de precisión, el cual se refiere a lo cerca que los valores están unos de otros entre medidas repetitivas. Se sabe que si la diferencia entre las medidas es mucha, la diferencia será poco precisa. Se usa la desviación estándar como indicador de la precisión. Otro concepto que vamos a analizar sería el concepto de incertidumbre, el cual ya sabemos que es un parámetro asociado con el resultado de una medición que se caracteriza por la dispersión de los valores que podrían ser razonablemente atribuidos al valor de medir. En los errores de medición se define como la diferencia entre el valor medido y el valor verdadero. Los errores de medición afectan a cualquier instrumento de medición y pueden deberse a distintas causas. Tenemos dos tipos de errores, el cuales son errores aleatorios y errores sistemáticos. En el error aleatorio se conocen las leyes o mecanismos que lo causan. Ya no se conocen las leyes. Y en el error sistemático sí se conocen las leyes que lo causan estos errores. Otro concepto que vamos a ver, el concepto de sensibilidad, el cual nos dice que la sensibilidad de un aparato de medida es la división más pequeña de su escala de medida. Entonces,
trataría del concepto de resolución del aparato. Algunas veces incluso se admite como sensibilidad la mitad de este valor. Como ejemplo se puede tener el caso de la regla o el metro, que están graduados en milímetros. Dentro de los siguientes conceptos tenemos el valor de repetibilidad, el cual es la variación que se observa cuando el mismo operador mide la misma parte muchas veces, usando el mismo sistema de medición bajo las mismas condiciones. Por eso el nombre de repetibilidad. Es una variación de causa común, de intentos sucesivos y bajo condiciones definidas de medición. Tenemos lo que es la histéresis. Esta es la capacidad de un instrumento de repetir la salida cuando se llega a la medición en condiciones consecutivas bajo las mismas condiciones generales, pero una vez con la medición de la variable en un sentido, ya sea de subida, y en el siguiente con la variable en sentido contrario, que es ser de bajada. El concepto de resolución, este es la mínima variación de la magnitud medida que da lugar a una variación perceptible de la indicación del correspondiente valor. Este nos indica el valor mínimo para partir del cual notaremos una variación o salto en la medida de aquello que estemos midiendo. Por último, el concepto de deriva. Este se dice que es una variación en la señal de salida que se presenta en un periodo de tiempo determinado, mientras todas las mismas magnitudes se mantienen constantes, ya sea el variable de medida y todas las condiciones ambientales. Se suele considerar la deriva de cero y la deriva térmica de cero. Bien, continuando con las definiciones, pues ahora veremos lo que es trazabilidad. Así que la trazabilidad se refiere al proceso que identifica la composición de un producto, sea esta su procedencia, los diferentes procesos a los que ha sido sometido y el lugar en el que va a comercializarse. También podemos añadir de que existen 3 tipos de trazabilidades diferentes, dependen de la naturaleza del producto y del proceso de producción. Entre ellas tenemos lo que es la trazabilidad ascendente, la trazabilidad de procesos y la trazabilidad descendente. Avanza, Faño. En cuanto a lo que es la trazabilidad ascendente, pues se dice que este tipo de trazabilidad se refiere directamente al origen del producto. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, pongamos un ejemplo, en el caso de lo que es la carne de pollo, su trazabilidad ascendente se refiere a lo que es conocer su lugar de crianza, su proveedor, la fecha del sacrificio del animal, el registro, el lote, incluso hasta la fecha de caducidad. Siguiente. En cuanto a la trazabilidad de procesos, este tipo de trazabilidad controla todos los procesos de transformación de una materia prima en un producto final. Este tipo de trazabilidad la podríamos tener en lo que es el proceso del queso, en el cual se debe de controlar lo que son los factores como los ingredientes, cantidades, procesos de cocinado y su resultado final. También tenemos lo que es la trazabilidad descendente. En la trazabilidad descendente, aquí entramos en lo que es la distribución de un producto de cara a lo que es el cliente final. Ya sea esto una empresa o un comercio o un comprador. La trazabilidad descendiente monitoriza todo el transporte del producto, por lo que es de vital importancia conocer datos como la fecha de salida del almacén, cantidad, dirección del cliente y estado de la mercancía en el momento de la entrega. Bien, otra de las definiciones que tenemos es el ruido. Lo que es la contaminación acústica es un problema serio que suele pasar desapercibido para la mayoría de las personas. Aunque no nos demos cuenta, en nuestro día a día estamos expuestos a muchos ruidos y estos podrían llegar a dañar nuestra salud. Una prueba de ello es el ruido industrial, que es aquel al que están expuestos los trabajadores. El
ruido industrial pues, puede presentarse de forma continua, como en el caso de lo que son motores o maquinaria, o en forma de impacto con lo que son martillos o ruido de lo que son pensas. El ruido en la industria es el riesgo laboral más frecuente y sus efectos hacen aparición gradualmente, haciendo que se perciba como algo propio de lo que es el puesto de trabajo o del envejecimiento de lo que es el trabajador. El nivel de potencia e intensidad del ruido se mide en decibelios. En función de su intensidad, pues podemos clasificarlos en 20 a 0 decibelios, que es en este encontramos el umbral de audición humano. Y de 20 a 50 decibelios, en este puede desarrollarse una comunicación fácilmente. Pero a partir de lo que es 50 a 80 decibelios, la comunicación es imposible. O sea, es posible, pero con dificultades. Entre lo que es 80 y 110 decibelios, pues se sitúa el valor límite al que puede soportarse una jornada laboral, aunque deberían de tomarse medidas para reducirlo. Y a partir de lo que son de 110 decibeles hacia arriba, pues la comunicación es imposible. Y pues cabe recalcar que, no, retrocede. Cabe recalcar que para evitar que el ruido en la industria ocasione graves problemas de salud, pues se exige que en una industria se realicen análisis para identificar las áreas de trabajo donde se concentran lo que son donde se concentran lo que son la mayoría de los ruidos ocasionados. En caso de que la exposición al ruido por parte del trabajador es inevitable, pues siempre se debe de ofrecer lo que son tapones, orejeras, para disminuir el ruido al que está expuesto. Allí sí avanza. Bien, otro de los conceptos es lo que tenemos aquí, pues la linealidad. La linealidad examina qué tan exactas son las mediciones en todo el rango esperado de mediciones. La linealidad indica si el sistema de medición tiene lo que es la misma exactitud para todos los valores de referencia. Y aquí podemos ver un ejemplo que dice que, por ejemplo, si se tiene un amperímetro en el que cada división de un miliamper tiene 10 subdivisiones, y se está midiendo lo que es una corriente de 1 miliamper, y en dicho momento la corriente aumenta o disminuye 0.1 miliamper, pues dice que la aguja debe deflactar lo que es esa subdivisión. Avanza, España. Bien, otra de las definiciones pues es lo que es el amplificador. El amplificador o el amplificador de señal o acondicionador de señal, pues es un equipo de adquisición de datos que convierte el valor de una señal de datos legibles compatibles con un software integrado. Típicamente un amplificador de señal adquiere una señal eléctrica o mecánica y amplifica lo que es su resolución o su relación señal-ruido. Y a continuación esta señal convertida pues se transmite al control de la máquina utilizando una interfaz digital, ya sea esta digital o analógica. No, retrocede Bien, pues también aquí podríamos decir que un amplificador de señal dedicado permite conectar múltiples componentes al control de las máquinas. Y de modo que esto puede efectuar un diagnóstico rápido de las señales que reduce las paradas mecánicas y mejora el control de los procesos en numerosas industrias. Ahí sí avanza, Proño. Bien, aquí tenemos lo que es la calibración. La calibración pues dice que es la acción de comparar la indicación de un equipo o instrumento de medición con un patrón de referencia de valor conocido. La calibración pues nos asegura que los resultados que hemos encontrado en nuestras mediciones pues son confiables y que a su vez cuenten con las trazabilidades de lo que son las unidades del Sistema Internacional de Medidas.
La calibración pues debe realizarse por personal capacitado en lo que es los procedimientos técnicos de calibración. Esto no puede ser realizado por ninguno, o sea, por cualquier persona, tienen que tener una certificación. Bien, aquí tenemos lo que son los sistemas de control. Ahora hablaremos de los sistemas de control. Bueno, uno de los recursos más utilizados en el sector industrial es el sistema de control. La producción liderada por ingeniería pues requiere de este proceso para lograr objetivos determinados. El sistema de control pues está formado por un conjunto de dispositivos, sean estos de tipo eléctrico, neumáticos, mecánicos, entre otros, los cuales pues, se encargan de administrar, ordenar, dirigir o regular el comportamiento de otros sistemas con el fin de reducir las probabilidades de fallo y obtener los resultados deseados. Los beneficios, pues, los beneficios que se obtienen con estos sistemas de control, pues son, como podemos ver aquí, lo que es el incremento de la productividad, mejora los rendimientos, facilita lo que es el acceso a los datos del proceso y también pues sirve para lo que es la seguridad operativa. Cabe recalcar que el sistema de control pues puede ser de dos tipos y estos difieren en la manera en que lidian con la variable a controlar y los cuales vamos a ver a continuación. Pues estos se subdividen en lo que son lazo abierto y lazo cerrado. En cuanto a lo que es el lazo abierto, pues dice que en este tipo de lazo pues no existe información o retroalimentación sobre la variable a controlar. Es decir, que la salida no depende en absoluto de la entrada. Entonces se utilizan procesos y dispositivos en donde la variable es predecible y admite un margen de error amplio. Y pues avanza, por aquí podemos ver un ejemplo, pues, retrocede. Podemos ver el ejemplo de lo que es el semáforo. Un ejemplo muy claro es el ejemplo del semáforo. Este sistema de control pues, es de lazo abierto porque se asigna un tiempo a cada luz. No se tiene información sobre el volumen de tráfico que pasa en ese tiempo determinado. Avanza, Probaño. Bien, aquí tenemos también lo que es pues lo que son los lazos cerrados. En este tipo de sistema de control, pues aquí sí hay información sobre la variable, incluso retroalimentación sobre los estados que va tomando. La información sobre la variable pues se obtiene mediante el uso de sensores que son colocados de forma estratégica. Los sensores hacen posible que el proceso sea completamente autónomo. Y un ejemplo pues muy común es el de los aires acondicionados o SPIC. En estos dispositivos pues la variable es la temperatura ambiental y los sensores determinan si debe o no el compresor enfriar a medida de que obtienen lo que es la temperatura dentro de la habitación. Bueno, y eso sería toda nuestra exposición sobre las definiciones. Gracias.